Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta hora. Damos toda la honra, toda la gloria al Señor. Una vez más estamos aquí con el propósito de ministrar siempre la palabra del Señor. Siempre mostramos nuestra gratitud al Señor porque nos ha permitido durante todo este tiempo poder estar enseñando, ministrando y pues llevando una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Eso esperamos, ¿verdad? Así que le agradecemos mucho al Señor. Hoy pues nos toca abordar el tema doctrinal y hemos venido avanzando, gracias a Dios, en este tema. De hecho, pues hemos estado platicando sobre la doctrina avanzada. Esa es la fase que ahorita en la que nos encontramos actualmente. Y gracias a Dios por eso, y le pedimos al Señor que Él nos ayude para poder seguir adelante y ministrar siempre esa palabra de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a orar, si usted me acompaña. Nos presentamos delante del Señor y le pedimos al Señor su bendición, su dirección, su respaldo en cada una de nuestras vidas. Papito, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias infinitamente, Señor, por toda la misericordia que has tenido para con nosotros, Padre amado. Señor, estamos suplicantes, Señor, pidiéndote por favor que tú te manifiestes de una manera muy especial en cada una de nuestras vidas. Padre del cielo, Padre bendito, por amor a tu nombre, yo te suplico, Dios mío, que tú, Señor, puedas obrar de manera especial en nuestros corazones, entendiendo, Padre bendito, que tú tienes esa palabra, Señor, que siempre trae fortaleza, que siempre trae aliento, que siempre trae renovación de fuerzas. Por favor, Señor, hoy que vamos a abordar el tema doctrinal, ayúdanos, Señor, trayendo un espíritu de enseñanza y de aprendizaje, Señor, para que podamos nosotros introducirnos en tu palabra y extraer principios y verdades que han de regir nuestra vida espiritual. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Padre. Amén y amén. La verdad, hermanos, es que una de las bendiciones que vemos hoy en día en cuanto al Evangelio es la cantidad de personas que constantemente están aceptando a Jesucristo. Mire, es impresionante ver que aún en este tiempo de pandemia, cuando pues como que no se podía hacer mucho trabajo evangelístico, por lo menos de persona a persona o tipo campaña, seguimos viendo la obra del Señor, porque la obra del Señor no se detiene, ¿verdad? Y como escrito está que la palabra del Señor siempre corre y es glorificada. Así que es bastante satisfactorio darnos cuenta que muchas personas están llegando al conocimiento del Señor. Sin embargo, también tendríamos que decir la otra parte, ¿verdad? Porque no solo se trata de hablar de las victorias, sino también hay algún tipo de situación que se da, y es que también mucha gente ha desistido, ha dejado de caminar con el Señor. De hecho, yo creo que esto lo podríamos testificar la mayoría de pastores, de gente que cuando empezó esta pandemia o cuando iba a iniciar esta pandemia, gente que estaba en el Señor, gente que estaba caminando, y que lamentablemente hoy ya no la vemos dentro de la iglesia. Y bueno, si uno dijera se cambió de iglesia por cuestiones, por cualquier tipo de razón, pero al final está caminando, pues sería una bendición que estuviera caminando. Pero lamentablemente también uno se da cuenta que hay personas que se quedaron, que se rezagaron, que ya no siguieron adelante. Y esto pues definitivamente está aún escrito en la misma palabra del Señor, como muchas personas, después de haber conocido a Dios y haber recibido los beneficios del Evangelio, haber experimentado tantas bendiciones en el Evangelio, cayeron en una desobediencia. Y durante ese proceso de desobediencia, algunos se arrepintieron, otros, hermanos, vienen a ser restaurados. Eso lo declara la misma palabra del Señor. Pero también otros realmente le dan la espalda al Señor, se vuelven a una vida anterior, sin darse cuenta que en algún momento esto los podría conducir inclusive
a que perdieran su propia salvación. Así que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos ayude para poder hacer nosotros la obra que nos corresponde como iglesia y llevar a estas personas al conocimiento del Señor nuevamente, al camino del Señor, y que ellos se vuelvan a Dios. Quisiera leer entonces en este orden de ideas, quisiera leer este versículo de la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 3, y dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Cuando nosotros leemos en el versículo número 2, está hablando del día del Señor, y esto lo hemos explicado ya, y creo que tal vez solamente vale la pena mencionarlo, que el día del Señor se refiere a la gran tribulación. Entonces, cuando hablamos de que el día del Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía, es decir, antes de venir el día del Señor, antes que llegue la gran tribulación, antes que el período tribulacionario en sus tres facetas se presente, va a venir la apostasía. Hay versiones que dicen la apostasía generalizada, otras versiones dicen la apostasía de los fieles. Hay diferentes versiones que declaran esto, ¿verdad? Y dice: y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando se habla de ser revelado el hijo de perdición, no significa que ya va a estar en acción, porque definitivamente la acción del hijo de perdición, del anticristo, se va a dar ya en el periodo tribulacionario. Así que la iglesia sí va a llegar a conocer quién es el anticristo, pero no va a haber su manifestación, sino solamente va a haber su revelación. No es lo mismo tener una revelación de alguien o de algo que ya ver una manifestación de ese algo. La Biblia dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción. El misterio, es decir, el andamiaje, la plataforma que se está preparando para la manifestación del anticristo. Pero entonces esto es muy importante que lo tengamos claro, que hay dos eventos que se van a dar antes que venga el día del Señor. ¿Cuáles son esos eventos? La apostasía generalizada y la manifestación del hijo de perdición. Ok, entonces hoy quisiéramos hablar del tema la apostasía. Y realmente si hablamos así en términos muy prácticos, la apostasía es un proceso de involución, ¿verdad?, de un hijo de Dios que implica definitivamente que aquella posición que tenía en algún momento dado este hijo de Dios pueda hacer que la empiece a perder, pero cayendo de una manera paulatina, es decir, poco a poco ir perdiendo esa posición, pero de una manera deliberada, no de una manera inconsciente, sino deliberada, ¿verdad? Y no se trata, hermano, definitivamente de que el cristiano caiga en pecado solamente, sino que es el problema de la apostasía es que el cristiano va a abandonar plenamente el evangelio. Ese es el problema, ¿verdad? Porque al final de cuentas uno de los conceptos de apostasía, y lo vamos a ver más adelante, es abandono de la fe. Abandonar el camino del Señor, ¿verdad? Inclusive esa apostasía puede llegar al punto que una persona pueda inclusive devolver la salvación. Recuérdense que la salvación es un regalo de parte del Señor. Y como es un regalo, si yo quiero lo acepto, si yo no quiero no lo acepto. Si yo quiero lo recibo y después lo puedo devolver, o si yo quiero lo recibo y me quedo con él. Entonces eso puede pasar en un momento dado con las personas que apostatan de la fe, aquellas personas que se vuelven atrás de la fe, que en algún momento, hermano, pueden llegar hasta el punto de devolver su salvación. Esto sería muy lamentable para un hijo de Dios. Ahora, la palabra apostasía, hermano, se traduce de por lo menos 3 palabras griegas, ¿verdad? La palabra apostasía significa, deserción de la verdad y apostatar. Esa sería la palabra 646, que es la palabra apostasía, así se traduce, y que significa deserción de la verdad y apostatar, es decir, abandono de la verdad y apostatar. También de la palabra apostación, que sería esta segunda palabra, aquí está la primera, apostasía, luego apostación, que significa algo separador, divorcio, carta de divorcio, y eso viene de la concordancia Strong 647. Y de afistemi,
afistemi, que significa el hecho de mantenerse apartado de, ¿verdad? De la palabra griega 868. Según el diccionario bíblico, apostasía se define como apostasía, volverse atrás, recaer. Y como le decía, en algún momento dado también habla de abandono, que sería uno de los sinónimos, ¿verdad? Renunciar, repudiar, traicionar, blasfemia, y como le decía, también podemos poner aquí abandono, ¿verdad? Abandonar, etcétera. O sea, hay otros sinónimos más de la palabra apostasía. Entonces creo que estas tres palabras podrían encerrar la mayoría de conceptos de lo que es el significado de la palabra apostasía. Ahí podríamos abarcar bastante. Y aquí nos podríamos quedar solamente analizando estas tres palabras. Podríamos pasar bastante tiempo, creo yo, haciéndolo, porque hay mucho ahí que hablar. Sin embargo, no nos queremos detener ahí. Veamos, hermano, por qué puede llegar la apostasía. ¿Por qué algunas personas podrían llegar a apostatar? Por supuesto, aquí pusimos un concepto en la parte de arriba, pero podrían ser más según el contexto que vemos aquí en la palabra. Por ejemplo, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos, vaya que no son todos, pero algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, desertarán de la fe, ¿verdad? Se volverán atrás de la fe, se separarán de la fe, todos los conceptos que ya vimos. Pero dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese por qué le pusimos ignorar la sana doctrina, porque definitivamente una persona que conoce la sana doctrina es una persona que no va a ser seducida fácilmente por espíritus engañadores o doctrinas de demonios, porque la persona que conoce la doctrina del Señor no fácilmente va a ser removido. Por eso un verso que hemos citado en otras oportunidades y que es un verso muy contundente con relación a esto, es aquel verso que dice: si los cimientos son removidos, si los fundamentos son removidos, ¿qué será del justo? Es decir, si se abandona la doctrina, si se abandona el fundamento doctrinal, si se deja los principios elementales del Evangelio, ¿qué será del justo? Entonces realmente, ¿por qué muchas personas dan oídos a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? Porque hay ignorancia, demasiada ignorancia en cuanto, hermano, a la doctrina, a la sana doctrina, a la doctrina verdadera, a la doctrina de la Biblia, no a la doctrina de un ministerio X o Y, sino a la doctrina que proviene de parte del Señor. Porque no se trata de decir, la doctrina de tal misión, la doctrina de tal misión. No, es que es la doctrina de la palabra del Señor, lo que la Biblia le llama la sana doctrina. Así que, hermano, si nosotros nos damos cuenta aquí, por supuesto que no se trata de que se van a presentar los espíritus engañadores o se van a presentar demonios de manera directa. Lo podrían hacer, pero se van a presentar a través de ministros, a través de hombres que se van a parar en los púlpitos y que van a enseñar doctrinas que no provienen de parte del Señor. Por eso hoy en día cobra demasiada importancia el tema doctrinal, y creo que todos nosotros debemos de estar preparando, adiestrándonos, capacitándonos en base a la doctrina. Recordemos que la doctrina no son enseñanzas solamente, sí, son enseñanzas, pero son enseñanzas que se deben llevar a la práctica. Uno de los conceptos de doctrina es precisamente un estilo de vida, y ese estilo de vida es lo que nosotros deberíamos de llevar. Veamos otra cosa. Mire, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no se halle en vosotros o en alguno de vosotros un corazón perverso de incredulidad, que os haga apostatar del Dios vivente. Un corazón malo de incredulidad, es decir, falta de fe. Un corazón malo, un corazón perverso de incredulidad que nos haga apostatar del Dios viviente. Entonces, la falta de la fe. ¿Y dónde está el problema de la fe? Está en el oír, porque la Biblia dice que por el oír viene la fe. Pero ¿qué es lo que hay que oír? No se trata de oír, pero yo vea, hermano, que yo oigo esto, yo oigo aquello, yo oigo tal cosa. No, es que no se trata de eso. Se trata de que oigamos la palabra del Señor, porque pero no es la palabra logos, sino que es la palabra rema. Usted puede buscar en ese pasaje
de Romanos capítulo 10, me parece, versículo 17 y 18, por ahí, hermano, y dice, hermano, que el oír viene por la fe y la fe por la palabra, por el rema de Dios. Entonces necesitamos estar escuchando el rema que proviene de parte del Señor. Entonces, ¿por qué algunas personas apostatan de la fe? Precisamente, hermano, porque les falta la fe, ¿verdad? Mire lo que dice 2 Pedro 2:20. Pésima situación espiritual de los apóstatas. Así dice como título esta versión, La Buena Nueva. Y dice, si después de haber huido de las torpezas del mundo mediante el perfecto conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas y se dejan dominar, su situación última será peor que la primera. ¿Por qué algunos aquí, hermano, solo en el título se menciona la palabra apóstata, ¿verdad? Pero, hermano, este tiempo realmente es tremendo. Entonces, mucha gente es atraída por el mundo, mucha gente no quiere sufrir la sana doctrina. Y claro, nosotros no nos gusta el sufrimiento. No vaya a creer usted que nosotros estamos anhelando sufrir o que creemos que por el sufrimiento nos vamos a salvar. No, hermano. No creemos en las romerías cristianas. No, renunciamos a eso en el nombre del Señor. Sin embargo, a veces el Señor permite que llegue cierto sufrimiento y esto nos va a llevar definitivamente a nosotros, hermano, a una dimensión distinta. Recuérdese que aún el mismo Señor Jesucristo dice, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces yo no quisiera aprender la obediencia a través del sufrimiento. Lamentablemente el sufrimiento no es la mejor forma de aprender la obediencia, pero sí es la más común. Hermano, es lamentable la más común porque a nosotros nos cuesta entenderle a Dios y por eso a veces Dios permite que pasemos por este tipo de situaciones. Así que, hermano, en el nombre del Señor, nosotros necesitamos, hermano, desistir, no ser atraídos por el mundo, porque eso nos puede llevar a nosotros, hermano, a que apostatemos de la fe. Otra de las cosas es seguir a falsos ministros. Mire, 2 Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Si usted nota aquí, se levantaron, hermano, y habrá. Es decir, uno habla en presente y otro habla en futuro. Es decir, este que habla no en presente, en pasado. Este que habla en pasado nos está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y este que habla en futuro, los maestros, nos está hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, y luego dice, hermano, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, hermano, mucha gente hoy solamente es demasiado peligroso ver lo que está sucediendo en las redes sociales, las cosas como se están dando en las redes sociales. Es muy peligroso, hermano. Mire, hay tanto y tanto predicador en las redes sociales y uno diría gloria a Dios por eso, y claro que nos alegramos por eso, que se predique el evangelio, que se siga instruyendo con respecto a la palabra del Señor, que se dé, hermano, instrucción con respecto a eso. Sin embargo, hermano, muchas veces no hay fundamentos en lo que se está diciendo. Entonces, en este tiempo es el resurgir de falsos maestros que están brotando, hermano, gente que no tiene conocimiento realmente del Señor, pero que hermano, está enseñándole al cuerpo de Cristo, cuando el cuerpo de Cristo tiene que ser enseñado por aquellos que han sido delegados de parte del Señor, y no que uno crea que tenga la exclusividad en eso. No, hay muchos ministros que Dios ha llamado, hermano, pero yo creo que también, así como hay muchos ministros de parte de Dios, también hay muchos falsos, ¿verdad? Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15 dice, abandonando el camino recto. Ese es uno de los sinónimos, ¿verdad? Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Entonces, muchos han abandonado el camino recto, hermano, y se han extraviado. Entonces, el cometer pecado e iniquidad es algo que puede llevar, porque aquí cuando usted pone todo el contexto se da cuenta que de eso está hablando, ¿verdad? Así que, hermano, cuidado con el pecado y la iniquidad. Veamos ahora
Porque ya vimos entonces qué cosas podrían llevar. Por supuesto que estamos mencionando algunas, no todas, no pretendemos agotar el tema plenamente, pero sí que debemos dar las bases sólidas para que eso quede bien claro. Entonces, ¿qué tipos de apostasía hay? Dentro de los tipos de apostasía, hermano, que nosotros vemos, está entonces, número 1, la apostasía reversible. Eso quiere decir que se puede regresar de esa apostasía. Número 2, la apostasía aparente. Fíjense que la apostasía aparente es bien importante porque uno cree que alguien está apostatando y quizás por eso es que es aparente, porque nunca apostató, porque nunca era. Pero ahí lo vamos a ver más adelantito. Y luego la tercera, pues sería la apostasía irreversible. La apostasía irreversible. Esa sería la tercera apostasía. Esos son los tipos. Entonces veamos la apostasía reversible, ¿verdad? Mire lo que dice Jeremías capítulo 3, versículo número 12. Ve y proclama estas palabras hacia el norte. Dirás, vuelve, oh apóstata Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque soy misericordioso, dice Jehová, no guardaré enojo para siempre. Entonces aquí el Señor está dejando la puerta abierta para que nosotros nos demos cuenta que aunque Israel había cometido apostasía, incluso en el libro de, me parece que es Zacarías, dice, yo lo sanaré de todas sus apostasías. Entonces quiere decir que el Señor dice, a pesar de que apostataste contra mí, a pesar de que me abandonaste, yo no me enojaré para siempre contigo y te daré oportunidad a volver. Eso nos habla de que hay una apostasía que es reversible, que hay una apostasía en la que todavía se puede volver. Mire, Zacarías 1:3 dice, di pues a los hijos de ellos, así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Es decir que el Señor está diciendo, a pesar de todo esto que pasaron, vuélvanse a mí y yo me voy a volver también a ustedes. Mire qué tremendo, mire qué precioso es esto, ¿verdad? Saber que el Señor da la oportunidad para poder volverse y no quedarse ahí estancado, no quedarse ahí reposado, no quedarse ahí limitado, sino por el contrario, hermano, el Señor está dando la oportunidad para que el pueblo de Israel se vuelva a Él. Ahora, la apostasía se produce cuando el cristiano empieza a apartarse del Señor, enfriándose y pecando, iniciando en su vida el proceso de apostasía, en donde devuelve su fe por algún tiempo y puede blasfemar en contra de Dios, pero se arrepiente, se aparta del pecado y encuentra misericordia. Recuérdese que la misma palabra del Señor dice que el que se aparta, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, hermano, aunque había abandonado la fe, aunque había desertado de la fe, aunque no quería caminar en la senda correcta, pero como es una apostasía reversible, entonces siempre hay una oportunidad de volver atrás. Esta persona, una vez confiese su falta y su pecado, pues va a alcanzar misericordia de parte del Señor. Así que, hermano, la apostasía reversible es una apostasía, hermano, que aunque el cristiano se apartó, todavía, hermano, tiene la oportunidad de volver atrás. Sigamos adelante. Mire lo que dice, hermano, Mateo capítulo 26, versículo 30. Veamos un ejemplo aquí de esta apostasía reversible. Y dice, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, por favor note, entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Entonces, hermano, ¿cuáles fueron los problemas de Pedro? Miremos el caso de Pedro como un apóstata reversible.
porque Pedro, hermano, usted sabe que llegó hasta el punto de negar al Señor, pero veamos cuál fue el proceso, cuáles fueron las gradas de involución que él tuvo. Número 1, según Mateo 26:33, hermano, aquí hubo autosuficiencia. Hermano, creerse autosuficiente, no confiaba totalmente en el Señor ni en su palabra, sino que confiaba más en sí mismo, hermano, porque definitivamente él dijo que nunca negaría al Señor, que nunca se apartaría del Señor, hermano, y lo terminó negando 3 veces, ¿verdad? Definitivamente, hermano, él al decir aquello estaba contradiciendo lo que el Señor dijo que iba a suceder, ¿verdad? Y eso pasa con muchos creyentes, hermano, que definitivamente no le prestan atención a la palabra y prefieren vivir, hermano, de acuerdo a sus propios criterios, sus propios pensamientos, a su lógica humana, a sus conceptos, y no se dan cuenta, hermano, que todas estas cosas los pueden llevar al mismo pecado. Pero leamos aquí, entonces Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Mire, hermano, cuidado con la autosuficiencia, porque eso es algo que no proviene de parte de Dios y que solamente trae consecuencias desagradables ante los hijos de Dios. Así que Dios nos ayude. Otra de las cosas, hermano, que vemos aquí, hermano, es que recuérdese, leamos el versículo y ahí vamos a ver. Vino entonces a los discípulos, Jesús, ¿verdad? Vino a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: con que no pudisteis velar 1 hora conmigo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces quiere decir que Pedro, al no orar, cayó en la tentación, porque el Señor dijo: velad y orad para no caer en tentación. Entonces Pedro, al no orar, pues definitivamente cayó en la tentación. Hermano, él no oró para ser librado de esa tentación, sino que se durmió. Es cierto que había un espíritu de tristeza que lo embargó, hermano, pero esto definitivamente nos deja ver que, hermano, muchos creyentes se acomodan espiritualmente hablando. Yo creo que inclusive esta pandemia, una de las cosas que Dios ha sacado de ella, hermano, es que la iglesia empiece, y digo empiece porque no podemos decir que estamos en la plenitud, empiece a despertar a la necesidad de orar. Creo que, hermano, nosotros nos debemos de preparar con anticipación a todos los ataques que constantemente el enemigo presenta en nuestra vida. Entonces, Pedro se durmió, hermano, aquel espíritu de tristeza, sabiendo que Jesús iba a ser entregado en manos de pecadores y que Jesús iba a ser crucificado y que Jesús iba a morir. Entonces, hermano, eso trajo tristeza a la vida de Pedro y como consecuencia, entonces, hermano, él se terminó acomodando. Mire otra cosa, Mateo 26:51, y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, en otro de los pasajes paralelos, evangelios paralelos, dice que fue Pedro. Extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Mire, hermano, eso por supuesto que en el sentido espiritual nosotros podríamos hacer una aplicación. Aquí podríamos decir que el sumo sacerdote es figura del Señor y el siervo del sumo sacerdote es figura de un ministro. Entonces, mire, hay gente, hermano, que no se da cuenta, ¿verdad? Que puede terminar hiriendo al ministro que lo cubre, puede terminar cometiendo ese error, hermano, y lo más tremendo, hermano, es que muchas personas desconocen a veces el principio de la autoridad o los lineamientos bajo los cuales Dios maneja el principio de la autoridad y actúan de una manera irracional en contra, hermano, de esa autoridad que Dios estableció, sin darse cuenta que al final, hermano, esto les va a traer una consecuencia tremenda, ¿verdad? Entonces Pedro hirió al siervo del sumo sacerdote y como le digo, eso es símbolo, es señal, hermano, de alguien que está menospreciando la autoridad. Avancemos. Otra de las cosas es que Pedro sigue de lejos al Señor y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Hermano, Pedro se había apartado definitivamente del Señor, hermano, y ahora lo está siguiendo de lejos. Esto nos advierte que hay cristianos, hermano, hay creyentes que no adquieren un compromiso verdadero, genuino delante del Señor
Señor, sino que están, hermano, llegan a la iglesia en calidad de visitantes y así están, pasan los años y siguen en calidad de visitantes y hermano no le quiere servir al Señor. Hermano, ¿y por qué usted no le sirve al Señor? Ah, no, hermano, es que viera que cuando uno le sirve al Señor, el diablo se levanta contra uno y dice, Dios mío, qué concepto más equivocado. Si de todas maneras el diablo ya se levantó desde el momento que creímos en Jesucristo, ¿verdad? Hermano, y no nos damos cuenta, hermano, que al no tener un compromiso, eso no nos liga al cuerpo de Cristo y eso va a impedir que nosotros podamos perseverar y con el pasar del tiempo se empiezan a alejar, hermano, y inclusive llega un momento que empiezan a dejar de congregarse, cuando la palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces no sigamos de lejos al Señor, tenemos que ser de los cercanos, hermano, porque claro, Dios es un Dios de lejos, pero también es un Dios de cerca. Por ejemplo, al humilde lo trata de cerca, al altivo lo trata de lejos. Entonces, ¿cómo estaremos nosotros delante del Señor? Eso es muy importante, ¿verdad? Mire entonces lo que sucedió ahí con Pedro. Otra de las cosas, hermanos, según Juan 18:25, Simón Pedro estaba de pie calentándose. Entonces le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Hermano, esa es otra de las cosas que él había permitido que su amor por el Señor se enfriara. Precisamente el mismo temor, lo que él estaba pasando hizo, hermano, que él empezara definitivamente a temer por su propia vida y al temer por su propia vida decidió negar su relación con el Señor, hermano, y esa fue la forma más fácil para él, hermano, de no exponerse, ¿verdad? Y fíjese, hermano, que definitivamente eso vino como consecuencia de todas las cosas anteriores que vimos, ¿verdad? Hermano, que se dejó manipular por su carácter, definitivamente, hermano, bueno, todas las cosas que mencionamos, que fue autosuficiente, hermano, que no oró y entró en tentación. Entonces eso trajo como consecuencia el enfriamiento de su vida espiritual y hermano, y esto lo vemos nosotros constantemente en la vida práctica, ¿verdad? Cómo hay muchos cristianos, hermano, que empiezan a caer en el error de no creer a Dios, que Dios tiene el control de todas las cosas, hermano, y su enfriamiento espiritual los lleva a perder, hermano, su comunión con Dios, los lleva a abandonar la fe, hermano, y terminan negando al Señor y se dejan conducir por los propios deseos pecaminosos que puedan haber. Entonces, cuidado con dejar enfriar el amor. Y luego, pues, termina, hermano, perdón el tamaño de la letra, pero era para que todo se introdujera aquí. Pero termina Pedro en esa apostasía, hermano, negando al Señor. Mire, Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo, pero él lo negó. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento. Primero solo lo negó, después con juramento, yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre, y al instante un gallo cantó y ahí Pedro se recordó y entonces, hermano, tuvo que llorar lágrimas amargas Pedro cuando experimentó aquella situación, porque se recordó de la palabra que el Señor le había dicho y que él se había comportado de una manera autosuficiente diciendo, jamás te negaré, Señor. Pero, hermano, ahora la bendición que nosotros podemos ver, hermano, es que esto no puse el último verso, ¿verdad? Pero entonces Pedro, aquí, hermano, vemos, hermano, que Pedro pues no buscó en ese momento ayuda, ¿verdad? Tampoco se arrepintió en ese proceso y negó al Señor 3 veces, completando su apostasía. Cuando el gallo cantó, fue el recordatorio de lo que el Señor le había hablado a él, hermano, de aquella palabra que el Señor le había dicho. Y entonces Pedro, hermano, lo vemos nuevamente ya más adelante, que él se arrepiente, llora lágrimas amargas, se derrama
derrama delante del Señor, se humilla delante del Señor, y como el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, lo vemos ya involucrado nuevamente en comunión con el Señor, hermano, ya perdonado, restaurado, hermano, y Pedro con un ímpetu tan tremendo que empezó ya después, hermano, de la muerte y resurrección del Señor, Pedro empezó a hacer cosas extraordinarias de tal manera que aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero tuvo que pasar por todo ese proceso de una apostasía que lo llevó hasta negar al Señor, pero no se quedó ahí, sino que se volvió atrás nuevamente y entonces regresó al camino del Señor. Ok, veamos otro ejemplo, el caso del pródigo. ¿Verdad? Hermano, nosotros podemos ver aquí en Lucas capítulo número 15, versículo número 11, y dice: y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y ahí malgastó toda su hacienda, viviendo de una manera perdida, viviendo perdidamente. Hermano, mire, entonces el hijo pródigo también pasó por este proceso. Pero veamos aquí, hermano, ¿cuál fue la apostasía del hijo pródigo? Número 1, menospreció los beneficios de la casa del padre. Eso fue una de las cosas que sucedió con el hijo pródigo. Qué tremendo, hermano, que a veces hay cristianos que menosprecian el estar caminando con el Señor, el tener una casa de congregarse, y menosprecian eso. Cuando menosprecian los beneficios de la casa del Padre, hermano, están rechazando la autoridad o la paternidad, hermano, y rechazar la paternidad es algo tremendo, porque es rechazar el espíritu de adopción que recibimos para por medio de él clamar a Padre, hermano, es rechazar todo prácticamente, pues, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos rechazar la paternidad, y Dios nos prueba en el rechazo de esa paternidad a ver cómo aceptamos la paternidad del ministro que nos cubre, y eso nos puede llevar definitivamente a nosotros, hermano, a evaluar si nosotros aceptamos la paternidad del ministro. Entonces también nos va a llevar a aceptar la paternidad que viene de parte de Dios. Otra de las cosas es que centró su atención en los bienes materiales. Mire, esa es otra cosa tremenda, y eso es muy peligroso, porque esa es una de las cosas que se está ministrando demasiado hoy en día, hermano. Hay mucha gente que está desertando del evangelio precisamente, hermano, porque nosotros nos damos cuenta, hermano, que se predica un evangelio solo de dinero, solo de cosas materiales. Y recuérdese que en la Biblia todas aquellas personas que se enamoran de la tierra terminan siendo tragadas por la misma tierra. Entonces, qué tremendo, hermano. Quiso vivir de una manera cómoda y perdida, hermano. Y mire, esas fueron gradas de involución que el hijo pródigo fue avanzando en ellos, hermano. Y así hay muchos hijos de Dios, hermano, que están viviendo de una manera como pródigos, porque aunque están dentro de la iglesia, hermano, anhelan las cosas del mundo, anhelan las cosas pecaminosas, quieren vivir de una manera perdida, no quieren vivir agradando, hermano, ni consagrándose para Dios. Anheló los placeres del mundo. Esto fue otra de las cosas, hermano, que sucedió con el pródigo, y que de alguna manera, pues, hermano, eso lo sedujo, eso lo atrajo, las cosas que habían en el mundo. Hay mucha gente que creció en el evangelio, se desarrolló en el evangelio, pero que en algún momento dado los placeres del mundo, el deseo de conocer las cosas del mundo los arrastran para llegar hasta ese punto. Así que el Señor nos ayude. La otra cosa es que el pródigo se quedó sin cobertura, hermano. Mire, es una apostasía reversible, es un ejemplo de una apostasía reversible, hasta que entonces volvió en sí, regresa a la casa del Padre, el Padre lo recibe, hermano, y entonces el pródigo, hermano, otra vez ahora está en la posición de poder presentarse delante del Señor. Esta es entonces lo que es la apostasía reversible. Avancemos hacia el siguiente paso, que sería la apostasía aparente. Esto es algo bien importante, la apostasía aparente, porque, hermano, a veces nosotros creemos, fulanito de tal apostató, pero habría que preguntar si realmente apostató. Mire, definitivamente se trata
esta apostasía irreversible, esta apostasía aparente, se trata, hermano, de las personas que ya vienen perdidas desde la preexistencia. Usted sabe que hay 3 grupos en cuanto a salvación: los que vienen predestinados para ser salvos, los que vienen predestinados para ser perdidos y los que vienen a optar por la salvación. Los que vienen predestinados para salvación es imposible que se salven. Los que vienen predestinados para perderse, dije mal. Los que vienen predestinados para salvarse es imposible que se pierdan. Los que vienen predestinados para perderse es imposible que se salven. Pero los que vienen, hermano, a optar aquí, pues ellos pueden decidir realmente, hermano, qué es lo que necesitan. Ahora, este tipo de personas que practican, por así decirlo, una apostasía aparente, son aquellos que vienen perdidos, pero que de alguna manera son atraídos hacia la iglesia, son atraídos hacia el evangelio, pero realmente nunca se convierten. Hermano, nunca reconocen al Señor, sino que por una conveniencia o porque la familia o porque, hermano, a alguna persona les interesa o por algún tipo de negocio, a cualquier otra razón, hermano, solo usan la iglesia con propósitos puramente personales, pero no tienen nada que ver con el evangelio, la sana doctrina, pero luego, hermano, se aparta y nunca más regresan porque nunca llegaron al conocimiento de Dios. Por eso el apóstol Juan, en la primera carta, hermano, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran. Si salieron de ahí, pero no eran, eso significa, hermano, que sí estaban dentro del evangelio, pero como no eran, no es que hayan abandonado, sino simplemente, hermano, no eran, regresaron a lo que realmente eran. No sé si me explico, espero que sí, ¿verdad? Entonces, porque la apostasía reversible es aquella, hermano, del cristiano que sí creyó en el Señor, que sí aceptó al Señor, pero, hermano, en algún momento dado, pues, hermano, tuvo una caída, empezó a pecar, esto lo llevó a enfriarse y, hermano, fue abandonando hasta que llegó una condición tremenda y de ahí lo rescató el Señor. Pero en el caso de estos, sí estaban dentro de la iglesia, pero no eran de la iglesia, porque ya eran parte de los perdidos, ¿verdad? Ahora, hermano, definitivamente, mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 4, ¿verdad? Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Es decir, falsos hermanos que se introdujeron, no eran hermanos, eran falsos, pero se metieron como hermanos y engañaron quizás a muchos hermanos, pero al final de cuentas no lo eran, ¿verdad? Entonces, estos son falsos ministros, falsos hermanos que se introducen dentro de la iglesia. Su plan es apartar a los hijos de Dios, hermano, del camino de la verdad y conducirlos a la esclavitud, ¿verdad? Por supuesto que la misma palabra dice que ellos ya tendrán una recompensa. Creo que el mejor ejemplo de esto podría ser Judas, ¿verdad, hermano? Porque Judas sí estaba con el Señor, pero ya era el hijo de perdición. Él ya venía predestinado para perderse, así que era imposible que Judas se salvara. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Así que entonces Judas tenía una apostasía, hermano, aparente. No, Judas ya venía destinado, hermano, para perderse. Claro, el Señor en su grande amor y misericordia le dio oportunidad para salvarse, pero Judas ya venía predestinado para eso, y como venía predestinado para eso, hasta le habían asignado un nombre, el hijo de perdición. Entonces era imposible que Judas se salvara. Imposible que Judas se salvara. Sigamos adelante. Veamos ahora la apostasía irreversible. Mire entonces, hermano, aquí vamos a ir. Hebreos capítulo 6, versículo número 6. Y después han caído en la apostasía
imposible es renovarlos otra vez para arrepentimiento, habiendo ellos crucificado de nuevo para sí al Hijo de Dios y habiéndole expuesto a la ignominia pública. Fíjese, hermano, que la apostasía irreversible entonces es el estado final de aquellos que conocieron al Señor, su verdad, su Espíritu Santo, su palabra, hermano, que fueron inclusive libres, experimentaron ciertos dones quizás, hermano, de parte del Señor, hermano, tuvieron la oportunidad de ser salvos, pero se apartaron del camino y terminaron entregando, devolviendo su salvación. Estas personas, hermano, definitivamente se deleitan pecando de una manera deliberada y nunca se arrepienten, ¿verdad? En algún momento pueden mostrar cierta arrepentimiento, pero realmente nunca lo hacen, ¿verdad? Así que, hermano, esto es tremendo. Veamos algunos ejemplos en la misma palabra del Señor. Hechos capítulo 7, versículo 38. Él es el que estuvo en la asamblea del desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para entregárnoslas, a quien no quisieron obedecer nuestros padres, sino que le rechazaron y en sus corazones se volvieron hacia Egipto. Mire, hermano, entonces algunos, porque no vamos a decir todos, algunos israelitas fueron desobedientes y como consecuencia de esa desobediencia, entonces, hermano, en sus corazones ellos se volvieron a Egipto, aunque literalmente no se volvieron, pero hermano, en sus corazones se volvieron y por eso Dios los dejó tendidos en el desierto a la mayoría de ellos, porque estos eran, hermano, apóstatas irreversibles, es decir, era imposible que ellos, hermano, pudieran revertir aquello. Así que es tremendo esto, ¿verdad? Avancemos. 1 Timoteo 1:10, conservando la fe y la buena conciencia, algunos, por no hacer caso, han abandonado la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mire qué tremendo lo que hace el apóstol Pedro, ¿verdad? Hermano, estas personas definitivamente se rebelaron en contra de la autoridad establecida, no reconocían la autoridad de parte de Dios hacia el apóstol Pablo, y por eso el apóstol Pablo los termina entregando a Satanás para que aprendan, dice él, a no blasfemar, hermano. ¿Verdad? Definitivamente, y Pablo lo escribe en una de las cartas de Timoteo, en su capítulo, la segunda carta del apóstol Timoteo, capítulo 4, él dice: Alejandro el caldelero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Así que, hermano, Himeneo y Alejandro fueron hombres que definitivamente, hermano, fueron apóstatas irreversibles, y por eso Pablo los entrega a Satanás. Caín, mire qué tremendo el caso de Caín. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vaya al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire qué tremendo, porque aquí Dios le da la oportunidad a Caín de volverse atrás. Sin embargo, hermano, Caín, en lugar de volverse atrás, continuó. Dios le dijo: si tú haces el bien, ¿acaso no vas a ser aceptado? Y si no haces el bien, el pecado está a la puerta y te codicia, pero tú puedes dominarlo, tú debes dominarlo. Sin embargo, hermano, Caín no hizo esto, sino que al contrario, hermano, citó a su hermano en el campo, se lo llevó, ahí, hermano, lo terminó matando. Entonces, mire qué tremendo, hermano, porque inclusive nosotros vemos más adelante que el mismo Caín fue engendrado, hermano, por el diablo, porque dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Pero más que todo quería hacer referencia a esto: no como Caín, que era del maligno, es decir, el maligno lo reengendró para poder utilizarlo como un instrumento, ¿verdad?
que son reprobados por Dios y que están descritos en Romanos capítulo 1, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, cuando usted estudia aquí en Romanos capítulo 1, el Señor, hermano, los entregó a una mente depravada, a una mente degradada, hermano, a una mente perversa los entregó. Entonces estos hombres fueron reprobados de parte del Señor. Como consecuencia, pues fueron apóstatas irreversibles. Ok, terminemos, hermano, con esto. Ahora, ¿cómo nosotros deberíamos de evitar la apostasía? Definitivamente debemos de reconocer la necesidad que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Hermano, nosotros vemos todo el Nuevo Testamento, cómo el Señor va hablándonos, hermano, de la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo redarguye, cómo sella, cómo santifica, cómo consuela, cómo da poder, cómo da revelación, cómo da dones, cómo da frutos. Bueno, enseñanzas, nos recuerda todas las cosas, hermano, derrama el amor del Padre en nuestros corazones, nos da testimonio, que somos hijos de Dios, tantas cosas que hace el Espíritu Santo. Pero veamos algunas cosas así, un poquito quizás más prácticas. ¿Cómo hacer para evitar, hermano, caer en la apostasía? Perseverar en todo tiempo. Pero dice Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Perseveremos en todo tiempo, no dejemos de perseverar, no importa si vienen luchas, no importa si vienen pruebas, no importa si vienen adversidades, nosotros mantengámonos perseverando hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces quiere decir, debemos de aprender a confiar en el Señor. Recuérdense que hay un pasaje precioso en el libro de Isaías capítulo 40, verso 31. Mas los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, levantarán sus alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Mi hermano, entonces quiere decir que tenemos que aprender a confiar y a esperar en el Señor. Perseverar en la fe. Hechos 14:22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso quiere decir, hermano, que tenemos que perseverar. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que permanecer. Recuérdese que allá en el libro, la carta a Tesalonicenses, primera carta a Tesalonicenses, dice, y los vivientes que hayamos permanecido hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderán del cielo el Señor, y luego los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos, hermanos, arrebatados juntamente con ellos a las nubes. Ok. Otra de las cosas es resistir al diablo. Hermano, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Hermano, la forma, en el verso anterior dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Resistiendo al diablo. Cuando nosotros resistimos al diablo, estamos acercándonos a Dios. Y si nos acercamos a Dios, Él también se ha comprometido que se va a acercar a nosotros. Entonces, mire todas estas cosas preciosas. Y termino con este versículo, hermano, de Hebreos 10:25, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, hermano, nosotros no debemos dejar de congregarnos. El congregarnos es una tremenda bendición, porque ahí el Señor envía salvación y vida para siempre. Ahí el Señor envía algo extraordinario, hermano, cuando nosotros estamos en la unidad, cuando nosotros permanecemos en esa unidad, cuando nosotros nos esforzamos por alcanzar la unidad. Definitivamente, hermano, eso va a traer consecuencias positivas sobre nuestra vida. Así que, hermanos, definitivamente no podemos permitir
permitir que la apostasía nos gane esta competencia, sino que debemos de esforzarnos para alcanzar el propósito por el cual el Señor ha permitido que nosotros podamos ser parte del cuerpo de Cristo. Así que perseveremos, mantengámonos firmes en la fe, mantengámonos constantes en la iglesia, sirvámosle al Señor, y todo esto entonces será una tremenda bendición para nuestra vida. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a suplicarle a Él que nos decir. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza. Te queremos suplicar, papadito lindo, por amor a tu nombre, que tú, Señor, te puedas manifestar grandemente en nuestros corazones. Padre, necesitamos, Señor, de oírte a ti constantemente, oír tu voz, pedirte tu ayuda, pedirte tu socorro, pedirte tu auxilio, pedirte que constantemente te manifiestes en nuestra vida. Enséñanos por medio de tu palabra. No permitas, Padre, que ninguna mente, Señor, perversa, Señor, se levante en contra nuestra, sino que antes bien tenemos que hacer esa obra preciosa para la cual fuimos llamados de parte tuya. Bendice a cada uno de tus hijos, levántalos, pero sobre todo, Señor, ayúdanos, Señor, a caminar en fe en base a tu palabra. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo, gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un gusto muy especial poder estar con ustedes y esperamos verlos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.